Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos una nueva edición de los especiales de ProNoticias. En esta ocasión vamos a ofrecerles detalles de un informe entregado por especialistas del Banco Mundial a nuestras autoridades. Un informe a través del cual analizaron las oportunidades y posibilidades que tiene nuestro país de insertarse en el contexto internacional a través de las inversiones. Y en esta primera parte, la presentación del informe la hizo el viceministro de Economía, Iván Haas. Comenzamos escuchándolo y participando de lo que estuvieron diciendo durante este evento. Esta semana, en los especiales de PRO, tendremos detalles de la presentación del informe Promoviendo la Integración Internacional de Paraguay, Políticas de Comercio, Inversión y Competencia, elaborado por el Banco Mundial. Contiene datos, perspectivas y recomendaciones de utilidad para la toma de decisiones. Especiales por Canal PRO de la mega cadena de comunicación. En esta ocasión a mí me gustaría reafirmar el compromiso del Ministerio de Hacienda por trabajar y fomentar nuevos motores de la economía, entre ellos obviamente el comercio es uno de ellos. Y prueba de este compromiso, yo creo que tenemos recientemente la resolución que ha tomado el Mercosur de reducir los aranceles, ¿verdad? Este proceso el Ministerio de Hacienda ha acompañado desde un inicio, incluso a costa de recursos para el fisco, que son siempre tan valiosos, ¿no? Así que el compromiso del Ministerio de Hacienda está en ese sentido. Además, yo creo que tenemos que tener en cuenta que hoy en día las altas tasas de crecimiento que hemos vivido en las últimas décadas, producto de la producción extraordinaria de materias primas, los precios favorables de los commodities, ha llegado a su fin. Así que el país necesita encontrar nuevos motores que permitan impulsar y fortalecer un crecimiento económico inclusivo, compatible a nivel social y medioambiental. En este contexto actual poco favorable, caracterizado por los limitados espacios fiscales, con una coyuntura externa incierta, resulta necesario identificar los obstáculos y limitaciones que atentan contra la facilitación del comercio y la competitividad de nuestro país, de manera a proponer acciones de políticas económicas focalizadas y sostenibles en el tiempo. Por lo tanto, este estudio realizado por el Banco Mundial contiene valiosas propuestas de políticas para trabajar en la convergencia económica, productiva y tecnológica con las naciones más avanzadas y así poder insertar a nuestro país en las cadenas globales de valor de los mercados más exigentes a nivel internacional. En relación a lo anterior, es importante mencionar que el citado estudio también enfatiza sobre la importancia de hacer una revisión integral de los regímenes de incentivos fiscales, de manera a fortalecer y afianzar no solo el crecimiento del sector industrial nacional, sino también incrementar la eficiencia en la política fiscal. En este aspecto, somos conscientes que un primer paso para lograr el desarrollo productivo es proporcionar facilidades a los inversionistas nacionales y extranjeros, con estrategias de focalización y priorización de las políticas de inversión. El estudio además destaca la importancia para el Paraguay de profundizar los acuerdos comerciales vigentes para aprovechar el potencial de exportación y evaluar el impacto de la agenda de relacionamiento externo, orientando las decisiones de política económica. Evidencia además la contribución del comercio para la recuperación económica y la necesidad de medidas transversales para tornarlo más resiliente y sostenible en el tiempo. Quisiera agregar que las ideas, sugerencias y debates que saldrán a partir de este encuentro constituirán los cimientos para el mejoramiento de nuestras políticas en materia de comercio y competitividad. Además, me gustaría nuevamente resaltar la importancia del capital humano para la nueva modalidad productiva en esta era tecnológica y digital. Un salto para la nueva generación, así como para diversificar nuestra economía, clave hacia el cambio de la prosperidad. Innovación, productividad y mayor crecimiento económico a través de una clara definición de líneas de acción y objetivos. Además, el informe menciona que la política de competencia en Paraguay para promover la competitividad internacional requerirá un enfoque múltiple, con refuerzos del marco regulatorio de las políticas de comercio y de las capacidades institucionales para mejorar la calidad de las regulaciones en beneficio de la ciudadanía. Finalmente, me gustaría agradecer al equipo del Banco Mundial por el apoyo constante y la plena
disposición que han tenido en la elaboración de este estudio, que aporta insumos y propuestas que tendrán impacto positivo en nuestro bienestar de la sociedad y de nuestra economía en general. La representante del Banco Mundial en nuestro país, Matilde Bordón, también participó de la presentación de este informe de esta entidad internacional sobre las perspectivas y posibilidades de inversión que presenta Paraguay como atractivo. Esto es parte de lo que decía Bordón. Esto es parte, y este informe es parte de los trabajos analíticos que realiza el banco como parte complementaria al financiamiento que hacemos en proyectos de desarrollo en el país. Y yo creo que es igual de importante este trabajo analítico que el financiamiento que el Banco Mundial da al país, porque espero que aporte al diálogo, a las conversaciones y a avanzar en la calidad de las políticas públicas. Y por eso cuando llegaba acá conversamos lo importante en la pospandemia de poder reunirnos a conversar y a debatir sobre estos temas. El informe que hoy presentamos, también, perdón, me olvidé de saludar a los embajadores que están presentes y nos están acompañando en el día de hoy. Este informe que hoy presentamos contiene datos, perspectivas y recomendaciones que esperamos sean útiles para las tomas de decisiones, para la construcción de políticas públicas eficaces en el área de comercio, de inversión y competencia que alientan la innovación, la productividad y la generación de empleo de calidad, así como también el ingreso per cápita de la población, cuidando, como mencionaba el viceministro, sus recursos naturales. Mi colega José Signoret, uno de los autores de este estudio, presentará en detalle las conclusiones y ustedes podrán leer también el informe que circulamos y profundizar por su parte. Me gustaría concentrarme en algunos puntos centrales que considero del informe, algunos ya los mencionó el viceministro Haas. Si bien Paraguay ha tenido muchos avances en las últimas décadas, Paraguay tiene mucho que ganar si se integra más a la economía mundial. Las condiciones externas favorables y las políticas macroeconómicas y fiscales sólidas del Paraguay han ayudado a lograr un crecimiento y una reducción de la pobreza respetables durante las últimas décadas y de las cuales desde el Banco Mundial siempre mencionamos. Y se han hecho avances en los últimos años. Pero, sin embargo, el crecimiento del comercio internacional se ha desacelerado en los últimos años debido a factores internos. Uno, el que todos sabemos, debido a la pandemia del COVID-19, pero también a los shocks externos relacionados con el cambio climático, recientemente en Paraguay debido a las grandes sequías que impactaron tanto a las exportaciones agrícolas, a la navegabilidad de los ríos y a la generación de la hidroelectricidad, entre otros temas, al país. Como mencionaba bien el viceministro Iván Haas, esto presenta desafíos porque el contexto ya no es tan favorable como venía siendo en los últimos años. Y este informe justamente plantea cómo la integración global puede ser una herramienta poderosa para hacer frente a estos desafíos importantes que nos encontramos hoy y que se han presentado a través de estos eventos, y así poder sostener y acelerar el crecimiento a mediano y a largo plazo. En Paraguay es particularmente importante el comercio, dado el tamaño de su economía, que limita el potencial de estrategias de crecimiento orientadas solo hacia adentro. El informe también plantea la importancia de proteger los sistemas ecológicos en los sistemas de producción y del comercio y da una mirada a la alta exposición que tiene el cambio climático en el país, incrementando su vulnerabilidad de gran parte de la oferta exportadora de Paraguay. Por ello, más que nunca, es importante reconciliar el uso productivo del capital natural con su preservación, algo que es altamente factible si se toman las medidas adecuadas y se diversifica la oferta exportadora de mayor valor agregado. Hace unos días presentamos un informe en el Banco Central sobre educación
y la importancia de invertir en capital humano. Y este informe también destaca la necesidad de mejorar las habilidades de los trabajadores que sienten las bases para migrar a exportaciones con mayor contenido de conocimiento. Además de estos recientes factores externos que mencioné en el comienzo, el informe menciona algunas recomendaciones de cómo el Paraguay puede beneficiarse aún más del comercio internacional. Muchos avances se hicieron en el país. Recuerdo a fines del 2021 que nos reuníamos justamente aquí a presentar presentar EAS y este avance que traía al país. Así como estas reformas se han dado muchas en estos años. Pero este informe justamente plantea qué más se puede hacer. Me gustaría aportar algunos datos sobre qué más se podría hacer. Por ejemplo, el programa de Maquila y la atracción de inversión extranjera directa ha contribuido a cierta diversificación de las exportaciones, especialmente en el sector manufacturero. Sin embargo, los nuevos exportadores, especialmente en sectores no tradicionales, siguen enfrentando retos y su tasa de supervivencia es menor a la de otras economías regionales. Mientras que a nivel global la exportación de servicios se incrementó en forma acelerada durante la última década, el informe muestra que en Paraguay, si bien aumentando, sigue siendo relativamente baja. Alrededor del 8% de las exportaciones totales está en el sector de servicios y se concentran principalmente en los servicios tradicionales. El 80% de las exportaciones totales de los servicios es en sectores tradicionales. Sin duda, la inversión extranjera directa en los últimos años ha contribuido positivamente a la economía y al comercio internacional del Paraguay, pero el informe también muestra que en comparación con otros países de América Latina, su papel podría ser sustancialmente mayor, aportando nuevas tecnologías y financiamiento y abriendo mercados externos. De 2010 a 2020, los ingresos anuales promedio de inversión extranjera directa al Paraguay alcanzaron el 1.2% del PIB. Un modesto incremento comparado con la década anterior en incremento, pero también sustancialmente menor al resto de la región, que superó el 3.6% del PIB durante el mismo periodo y los mercados emergentes. Restricciones a la competencia también vamos a ver que afectan el costo y la calidad de los insumos que usan los exportadores y por ende su productividad y competitividad internacional. Y finalmente me gustaría mencionar que el informe también hace mención a las necesidades de fortalecimiento institucional en las áreas de comercio, de inversión y competencia, que juegan un rol fundamental en una mayor integración del país a la economía global y a la diversificación de las exportaciones. Esperamos realmente que este informe aporte datos significativos que el país está llevando adelante en estas áreas, que requiere también de un esfuerzo colectivo entre los actores públicos y los actores privados. El ministro de Industria y Comercio, Luis Castiglioni, participó de la presentación del informe del Banco Mundial sobre la promoción de integración de Paraguay en el contexto internacional. En esa ocasión historió datos y dio detalles de cuándo él estima que nuestro país inició este proceso allá por el año 2002-2003. Pero escuchemos lo que decía. En el año 2003 tuvimos la difícil, muy difícil labor de iniciar un proceso de reinserción del Paraguay con mucha dignidad en el concierto internacional y al mismo tiempo de producir un cambio significativo que sea el punto inicial de una nueva etapa histórica en la economía paraguaya. En julio de ese año
fuimos con Fernando, Dionisio Borda, Raúl Vera, Ernst Bergen y otros actores, futuros actores de nuestra economía. Luego de un mes, al asumir el nuevo gobierno, nos fuimos a Washington. Paraguay estaba en una situación de default selectivo. Teníamos un mes de atraso en promedio en el pago de los salarios públicos y teníamos 2 meses y medio de atraso en el pago a las jubiladas y a los jubilados. Teníamos los niveles más bajos históricos, casi de la reserva monetaria. Teníamos un nivel inflacionario altísimo. Teníamos más del 50% de nuestra población afectada por la pobreza. Esa era la situación de la República en ese entonces. Y con esa situación fuimos al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo y al Fondo Monetario a reatar nuestras relaciones, para reinsertarnos en el concierto internacional. Pasaron 19 años y pasaron muchas reformas. Con mi amigo don Fernando, asesor principal del entonces ministro de Hacienda, el doctor Dionisio Borda, sufrimos, trabajamos, pero logramos nuestro gran objetivo. Desde el año 2004, luego de un pacto social y un pacto político que permitió la reforma profunda de diversas áreas e instituciones de la economía del Paraguay no ha cesado de crecer en promedio en casi 5%, poco más del 4%. En los últimos 10 años tenemos un promedio de inflación casi similar a los Estados Unidos de América. Tenemos unos niveles de endeudamiento que son de los más bajos de toda Latinoamérica. Tenemos una macroeconomía que es un paradigma para la mayoría de las naciones de Latinoamérica. Tenemos unos niveles de control financiero que hace poco se sometieron a un examen exhaustivo y que han salido adelante con la aprobación del examen Gafilat. Tenemos una calificación de una calificadora internacional como Moody's, que no solamente ha sostenido la calificación para el Paraguay, sino ha aumentado de estable a positiva, siendo una de las únicas desde el río Bravo hasta Tierra del Fuego. Muchos inclusive perdieron sus niveles. Y hemos tenido por primera vez un récord en la exportación de productos manufacturados el año pasado. Récord absoluto, igualando a la exportación de nuestro tradicional producto estrella, que es la carne. 1.187 millones de dólares que este año, según las proyecciones que me ha informado el señor viceministro de Industria, llegarían a alrededor de 1.500 millones. Todo esto no ha sido casualidad. Esto no fue producto del azar. No se produjo por la acción de una varita mágica. Se produjo a través de un
compromiso profundo de todos los sectores para transformar nuestra economía y para profundizar las reformas, con la ayuda de organismos multilaterales como el Banco Mundial, que nos ha ayudado hace muy poco tiempo a producir una reforma de tercera generación. Ahora en el Paraguay es posible tener una sociedad anónima en 3 días. Entonces, el camino que hemos tomado es el camino del rigor y de la aplicación de nuestras políticas públicas y acciones decididas. Y como en todas las actividades humanas, hemos tenido muchísimas barreras que sortear, muchísimas ya las hemos sorteado y algunos quedan por sortear. Y en ese sentido, espero que este informe nos ayude a sortear esas barreras que aún faltan para que seamos una economía de un mundo desarrollado. Somos un país en vías de desarrollo, pero somos uno de los países que se distinguen en este momento, en esta parte del mundo, por su desempeño económico. ¿Por qué digo esto? Porque tiene que haber referencias. Tienen que haber referencias, indicadores respecto al desempeño general. Somos una economía que todavía tiene muchos desafíos por delante para desarrollar todo su potencial y ofrecer ese potencial a nuestra población, a nuestra nación, como una oportunidad para una vida más digna. Pero quiero resaltar algo. Y no lo hago con un falso patrioterismo que se distingue desde muy lejos. Quiero resaltar que todo lo que hemos logrado lo hicimos nosotros los paraguayos desarrollando un modelo económico propio, con nuestra gente, con nuestras mujeres, con nuestros varones y con la alianza de organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario, que nos han ayudado en este camino. Un modelo de desarrollo económico propio. Señora representante, algunos de los desafíos mencionados en el informe ya estamos acometiendo nosotros con nuestras propias ideas y fuerzas a llevar a cambiar. En algunos puntos inclusive estamos muy adelantados. En este momento se está iniciando en el Paraguay la mayor inversión privada en toda la historia desde la fundación de la República. Una inversión que alcanza casi los 4.000 millones de dólares, de los cuales el 70% es capital nacional. 70%. Y al mismo tiempo estamos en un proceso muy agresivo de atracción de las inversiones extranjeras directas por todo lo que he relatado que ofrece nuestra economía, por esta base firme y fuerte que tiene la economía paraguaya para ser confiable. Somos la economía, una de las 5 economías de toda Latinoamérica
Latinoamérica y el Caribe, 5 países solamente lograron crecer en inversión extranjera directa en tiempos de pandemia. 5. Uno de los 5 es Paraguay. Eso no es casualidad. Estamos acometiendo con rigor y con fuerza y con agresividad la atracción de inversiones extranjeras directas basadas rigurosamente en nuestras condiciones macroeconómicas, financieras, política monetaria, en nuestro desempeño económico. Por eso es que en pocos años, de 40 y pico de industrias maquiladoras, pasamos a casi 250 ahora. Todas inversión extranjera directa. Por eso es que ahora nuestros productos manufacturados igualan a la exportación de los productos como la carne. Y por eso el 55% en este momento de la exportación del Paraguay lo constituyen productos manufacturados y de la agroindustria. ¿Tenemos desafíos? Claro que sí. ¿Tenemos barreras que nuevamente derribar? Claro que sí. ¿Tenemos ríos que atravesar? Claro que sí. ¿Tenemos reformas que seguir haciendo? Claro que sí. Pero quise poner en perspectiva, porque hay que tener referencias, quise poner en perspectiva todo para que se pueda valorar las condiciones actuales que tiene el país. Nosotros no venimos de un pasado desarrollado, en donde había riqueza. No venimos de un pasado en que éramos granero del mundo. No veníamos de un pasado donde acumulamos tesoros. Venimos de un pasado difícil. Y estamos en este momento en una situación como muy pocos países en la región, que ojalá cambie. Siempre cito a un hombre a quien valoro mucho, al expresidente de los Estados Unidos, el presidente Kennedy, que lo dijo en otro contexto, pero yo creo que siempre es válida esa afirmación. En el vecindario todos tenemos que ser prósperos. Tenemos que ser prósperos paraguayos, argentinos, brasileños, uruguayos, chilenos. Todos tenemos que ser prósperos. Cuando alguien sufre en el vecindario, finalmente sufrimos todos. Si todos somos prósperos, se produce una sinergia natural que hace que haya más prosperidad. Paraguay quiere ser un elemento positivo. Y creo que atravesando esos ríos que nos faltan, derribando las barreras, las murallas que tenemos que derribar, profundizando las reformas, reformando algunas leyes, siguiendo con este rigor, vamos a alcanzar nuestro objetivo. Y creo que este informe tiene ese objetivo, ayudarnos a identificar cuáles son las murallas, cuáles son los vados, los cursos de agua, cuáles son las tormentas que podemos evitar. Y yo lo tomo en ese sentido. Lo tomo en ese sentido. Y le agradezco. Es una inversión que ha hecho nuevamente nuestro aliado, el Banco Mundial, para tratar de ayudar al Paraguay. Juntos, doña Matilde, juntos seguiremos desarrollando a nuestras naciones y en particular a mi patria, el Paraguay. Tenemos un futuro muy venturoso. Yo tengo mucha fe y esperanza en el futuro, porque al Paraguay le esperan todavía días mejores. Pero estoy seguro que se va a lograr con esta línea, de esta manera, e siguiendo con la introducción de reformas, siguiendo con el derribo de obstáculos, y eso es lo que ustedes nos van a ayudar a hacer con este tipo de herramientas.
José Signoret es el economista senior del Banco Mundial que tuvo a su cargo la presentación del informe del cual les estamos brindando detalles en esta edición de los especiales de Pronoticias. Hablamos de un informe a través del cual se ofrecen datos, estadísticas y análisis sobre cómo promover la integración de Paraguay, cómo lo viene haciendo y cómo puede seguir haciéndolo para atraer inversiones. Escuchemos el informe. Creo que lo principal es hablar sobre lo importante que es la economía internacional para cualquier economía, pero particularmente para Paraguay. Es una oportunidad para generar un impulso a la productividad. Paraguay tiene unos sectores claramente con ventajas comparativas, particularmente el sector agro, pero con quizás la falta de añadir valor agregado a productos agroalimenticios. ¿Okay? La economía, el acceso a la economía internacional también trae beneficios sobre aprendizaje. La inversión extranjera directa también tiene beneficios tecnológicos, como habló el señor ministro, de atraer capital extranjero directo al país. Y claramente insertar el país en las cadenas globales, regionales y globales de valor. Okay. Está un poco lento, pero bueno. Okay. Bueno, la apertura comercial de Paraguay, primero que nada, es baja para su nivel de ingresos. Lo pueden ver en la primera gráfica acá. Paraguay es el punto rojo, por debajo de lo que debería estar comerciando relativo a su PIB. No es que no sea un país abierto, sino que está, como quien dice, golpeando por debajo de su peso. Y eso precisamente, de nuevo, es uno de los mensajes. No es que estés haciendo mal, sino que tiene espacios para mejorar. Y como mencionaba, es un tema de relativo a otros países que están exportando. En el segundo gráfico lo que pueden ver, por ejemplo, son las cuotas de exportaciones. Cómo está creciendo Paraguay relativo a otros países en términos de exportación. Cuando ven el aspecto rojo en la gráfica, son años en que Paraguay está creciendo más lentamente que el resto de los exportadores, por lo tanto viene perdiendo cuota en los mercados globales. Y en los últimos años eso ha sido la tendencia. ¿Okay? No es que no crezca, sino que va creciendo más lento que el resto de los países y va perdiendo cuotas en los mercados. Bueno, como mencionaba, poca diversificación de las exportaciones, eso es un reto que queda. Se ha venido trabajando, como mencionaron, el tema de la maquila ha sido un esquema que ha sido bastante positivo, especialmente para desarrollar manufactura relacionada con Brasil. Pero fuera de ese aspecto de la maquila, las exportaciones tienen poco valor agregado. Las exportaciones de servicios son pequeños y son mayormente tradicionales. O sea, con lo que decimos tradicionales, que no son lo que se llamarían los servicios modernos, financieros, servicios creativos, etc. Las exportaciones no van muy lejos, eso es un gran problema, especialmente aquellas que no son commodities, se quedan muy cerca. ¿Okay? Y la supervivencia de los exportadores es relativamente baja. Como pueden ver en el segundo gráfico de la derecha, sobrevivencia de los exportadores a 3 años es alrededor un poco más del 25%. Quiere decir que la inmensa mayoría de los exportadores no pasan más de 3 años en los mercados globales. Como pueden ver, no es un número necesariamente alentador en la región. Todos los países que tenemos aquí como comparadores también tienen supervivencia baja, pero Paraguay es el más bajo de ellos. Bueno, algunas cosas inciden en ese desempeño. Mencionamos, por ejemplo, los temas de comercio, la política comercial como parte de Mercosur, pues aranceles que son orientados a ser altos, a proteger ciertas industrias sensibles, no necesariamente sensibles para Paraguay, pero tienen un arancel externo común.
cosa que se ha venido trabajando de vuelta. Hay que reconocer los impulsos que se están haciendo más recientemente y la primera bajada que se va a dar en el arancel del Mercosur que se espera para este año. Más allá de los aranceles quedan temas no arancelarios, por ejemplo, licencias de importación que se han venido estableciendo, para aranceles como ya sean el arancel consular o otros tipos de aranceles que se establecen en las transacciones de exportación e importación, que aumentan los costos de hacer de comerciar tanto como a la entrada como a la salida. Y políticas comerciales condicionadas al Mercosur, que en cierta manera pues tiene que ver un tema con el tema de los acuerdos comerciales, donde pues como bloque no ha sido el bloque más dinámico cuando viene el tema de negociar y cerrar y ejecutar acuerdos comerciales. Especialmente con relación a otros países que han firmado en promedio más de 11 acuerdos comerciales en el mundo. En tema de facilitación comercial, tienen controles que son basados en transacciones. Si uno tiene 5 transacciones a la semana, cada transacción es sujeta a control. Tiene un uso limitado de sistemas de gestión de riesgo, una baja digitalización de procesos, limitaciones en la provisión de información, aunque eso ha venido mejorando, y una poca efectividad del Comité Nacional de Facilitación de Comercio. Algunas de las cosas de vuelta para identificar como áreas de trabajo. Acá tenemos, por ejemplo, de vuelta para comparar Paraguay con países de la región, un diagrama donde se ve distintos aspectos. Perdón que el gráfico está en inglés, pero el documento en español lo tiene traducido. Pero lo importante es ver que Paraguay, que es la línea azul, está mayormente hacia adentro del círculo, ¿okay? Quiere decir que tiene los índices más bajos, no en todos los renglones. Por ejemplo, tiene en el renglón C, Advanced Ruling, tiene un desempeño mejor, pero en muchos de los otros renglones tiene un desempeño inferior al resto de la región, de los comparadores de la región. Que sería el que tiene el mejor desempeño, sería la línea roja, que es Chile. De vuelta, un tema de competitividad es cómo se posiciona uno respecto a otros países. Aquí queda mucho por hacer en el área de facilitación de comercio. Perdón, me pasé. Ok, es que sube lento. Muy bien. Creo que un tema bastante positivo, aunque todavía queda por materializarse, sería el acuerdo con la Unión Europea. No fui yo. Ahora sí. El acuerdo con la Unión Europea es importante por varios temas. Número uno, es un mercado importante fuera de la región, que es importante para Paraguay. Como dije anteriormente, muchas de las exportaciones no van muy lejos del Paraguay, fuera de lo que sea la soja y la carne. Entonces es una oportunidad de aumentar el comercio con un mercado principal y un mercado donde se perdieron preferencias recientemente cuando Paraguay se graduó de país menos avanzado y pues, dejó de tener preferencias unilaterales en la Unión Europea. En el estudio hicimos un modelaje de equilibrio general y vimos que el acuerdo puede tener un efecto positivo en la economía. En agregados se aumenta el comercio, se aumenta el Producto Interno Bruto y se aumentan los ingresos reales de los ciudadanos, de los paraguayos. Beneficia la mano de obra en general, tanto la calificada como la no calificada. Y además de aumentar el comercio y tener ese efecto positivo en el bienestar económico, también adelanta el país en ciertos aspectos institucionales. Que el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur es un acuerdo que podríamos llamar un acuerdo profundo,
que va más allá de la apertura de comercio, de que haya más exportaciones de carne o cosas por de ese estilo, para añadir también reformas que tienen que ver con propiedad intelectual, que tienen que ver con las inversiones, que tienen que ver con la sustentabilidad, etcétera. En ese sentido van a haber reformas, cosas que no se han logrado hacer, por ejemplo, inclusive dentro de la agenda Mercosur, que se logra por el acuerdo, ¿no? Como por ejemplo hay temas de etiquetado que se llevarían a cabo bajo el acuerdo, que actualmente no existen como parte del Mercosur. Y por lo que percibimos, nuestras consultas con el sector privado, que se encuentra como una gran oportunidad de vuelta para retomar algunas de las preferencias que se han perdido, pero también un poco, quizás uno lo podría ver del otro lado, el lado de aumento de competencia en los mercados locales, lo que algunas de las personas con las que hablamos en el sector privado nos dicen, nos las ponen duro, pero nos invitan a mejorar. Entonces, en cierta manera, van a haber productos que se van a ver un poco, amenazados por la competencia, pero de eso justamente se trata, ¿no? De que entonces tienen que competir con productos más eficientes. Pero en general, lo que percibimos por el sector privado, una aceptación hacia el acuerdo en general. En cuanto a las inversiones, creo que este punto se ha resaltado ya bastante. Son inversiones bajas relativas al resto de la región. Paraguay tiene un índice de inversión extranjera directa relativa al PIB, que es más o menos 1/3 de lo que es el promedio de la región. Okay. Y en gran parte es algo en lo que el país tiene que trabajar, porque hay un régimen que es bastante abierto, que es el régimen del 1991, pero la efectividad de ese régimen no está muy clara. Entonces, una de las recomendaciones que tenemos es que se tiene que hacer un poco un análisis sobre la efectividad de los incentivos a la inversión. Bueno, la ley de competencia. Por último, quiero hablar un poco sobre el aspecto de competencia. La competencia de mercados es importante por varias razones. Abrirse a los mercados internacionales es un primer paso muy importante, pero para que se realicen los beneficios del comercio tiene que haber un mercado competitivo, tiene que haber competencia. No se logra mucho si se bajan los aranceles, si se eliminan las barreras no arancelarias, si los mercados no son competitivos y hay monopolios y simplemente ese dinero y los precios no pasan a los empresarios. Entonces, la ley de la competencia, que es de 2015, es un gran avance, pero tiene espacios para mejorarse. Quedan limitaciones importantes en los servicios de industria de red, que tienen que considerarse para abrir a mayor competencia. Quedan barreras de entrada para los servicios profesionales que inciden en la calidad y los precios de servicios que se prestan de negocio a negocio, por ejemplo. Y una capacidad de la autoridad de la competencia que es relativamente baja, relativo incluso con otras agencias de competencia de la región, con limitados poderes para la recolección de evidencia directa, por ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, otro comparativo de Paraguay con países de la región, y esto es un indicador del nivel de competencia en los mercados. Y Paraguay queda, bueno, no es Venezuela, que es el último a la izquierda, pero está bastante por debajo, por ejemplo, de los promedios de la OCDE, que sería el extremo de la derecha. De vuelta, espacio, la ley de la competencia, muy buen paso.
pero de vuelta espacio para mejorar también. Creo que ese es el tema central del diagnóstico. Bueno, es un poco repetitivo, pero para puntualizar las recomendaciones, algunas de las principales: reducción de barreras arancelarias, claramente, un paso que se está llevando a cabo en el Mercosur ahora mismo. Simplificar las medidas no arancelarias, las tasas, los trámites existentes con tal de bajar la fricción al comercio. Paraguay tiene el tema de ser un país sin litoral, sujeto a costos de transporte bastante altos. Cualquier cosa que se pueda hacer para bajar los costos del comercio es importante para Paraguay, de vuelta para ser más competitivo. Integrar y modernizar la gestión de fronteras, mejorar la gobernanza de la facilitación de comercio, fortalecer la inteligencia de mercado y las capacidades gerenciales de las empresas. Esto es un tema que está trabajando ya, se está trabajando desde RedIEX. De vuelta, mejorar ese servicio a los exportadores y también, cosa que oímos, que sea más visible a la empresa privada, la oferta de la promoción de exportación. En tema de inversión extranjera, actualizar el marco estratégico para la atracción de la inversión extranjera directa, examinar la eficacia de los incentivos fiscales que se han dado hasta la fecha, cuáles están funcionando, cuáles no están funcionando, qué inversión directa viene, no importa los incentivos, versus cuál realmente es atraída por cuál incentivo. Eso es un tema que tiene que ser mirado un poco con más detalle, porque tiene impacto inclusive en el área fiscal. Fortalecer las capacidades de RedIEX para la inversión, atracción de inversión, y bueno, también para la parte de comercio. Y mejorar los vínculos entre la inversión extranjera directa y las pymes. En el área de competencia, considerar una mayor apertura del sector privado a la industria de red. Simplificar la entrada de los servicios profesionales regulados. Establecer análisis de impacto regulatorio, inicialmente con programas piloto, donde hay espacios para mejorar temas regulatorios que tengan que ver con la competencia. Y fortalecer las capacidades y las potestades de la autoridad de competencia. Por último, quisiera hablar un poco de, bueno, son muchos cambios que se pueden tener en poner sobre la mesa, pero a la larga es un proceso. Me gustó mucho la introducción del ministro porque justamente hablaba de eso, ¿no? Como una agenda nacional, he venido cambiando el tema, para que ese proceso se dé de una manera que sea transparente, equitativa y sostenible. Tiene que haber un sistema de consulta, el sector privado tiene que ser consultado, la sociedad civil tiene que ser consultada, no solamente para informarle lo que se está trayendo a la mesa, sino también para recopilar ideas y traerlas, o sea, que sea un producto realmente con el insumo de diferentes actores. Que se tengan en cuenta lo que puedan ser aspectos de compensación. No todo el mundo va a estar feliz con lo que se trae a la mesa en temas de reformas. Algunos pueden estar muy conformes con lo que está pasando en la actualidad y otros pues se beneficiarían de un cambio. Entonces hay que encontrar puntos medios, por un lado, por otro hay que ver dónde hay sectores que se pueden afectar y cómo hay que esos sectores tienen que ser compensados, especialmente para que puedan transitar a otras actividades productivas. Y por último, el consenso. Esto tiene que ser reforma consensuada. Para mí estas tres cosas son importantísimas. Yo las llamo las 3 Cs. Las necesitamos. Tiene que ser consultado, tiene que haber compensación y tiene que haber consenso. Con esto finaliza esta edición de los especiales de ProNoticias. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana.
Esta semana, en los especiales de PRO, tendremos detalles de la presentación del informe Promoviendo la Integración Internacional de Paraguay, Políticas de Comercio, Inversión y Competencia, elaborado por el Banco Mundial. Contiene datos, perspectivas y recomendaciones de utilidad para la toma de decisiones. Especiales por Canal PRO de la Mega Cadena de Comunicación.